El mundo que se olvidó de Dios. Hubo un tiempo, mucho antes de los reinos y las ciudades que hoy conocemos, cuando la tierra era joven y los hombres se multiplicaban por todo el mundo. Aquella humanidad, creada por Dios con amor y propósito, se había desviado del camino. La violencia, la maldad y el egoísmo habían llenado los corazones de los hombres. Las risas se tornaron en burlas contra lo sagrado, y las voces que un día alababan al Creador ahora blasfemaban contra la Escritura. Dicen que Dios vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal, y el corazón de Dios se entristeció. El mundo que Él había formado con tanto amor se había vuelto un lugar oscuro, lleno de corrupción. La tierra, que debía reflejar su gloria, estaba cubierta por la sombra del pecado. Pero en medio de esa oscuridad, había un hombre distinto. Su nombre era Noé. Mientras todos a su alrededor se burlaban de las cosas de Dios, Noé caminaba con él. Era un hombre justo, perfecto en sus generaciones, y su vida brillaba como una lámpara encendida en medio de un mundo en tinieblas. Día tras día, Noé hablaba con Dios, escuchaba su voz en el silencio de las mañanas y obedecía aun cuando nadie más lo hacía. Fue entonces cuando Dios le reveló un plan que cambiaría la historia para siempre. El Señor le dijo: «He decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer». Imagina el asombro de Noé al escuchar aquellas palabras. Nunca antes había llovido sobre la tierra. Y sin embargo, Dios le hablaba de un diluvio tan grande que cubriría montes y valles. Noé no entendía completamente cómo sucedería, pero no dudó. La fe fue su guía, y la obediencia su respuesta. Comenzó entonces una de las tareas más titánicas de toda la historia, la construcción del arca. Noé reunió maderas, midió cada tablón, y comenzó a levantar aquella gigantesca embarcación bajo el sol ardiente. Sus manos se llenaron de callos, su cuerpo se cansó, pero su espíritu se mantuvo firme. Día tras día, el martillo resonaba en medio del desierto como un eco de esperanza. Los vecinos lo miraban con desprecio. Algunos se reían, otros lo llamaban loco. ¿Un barco en medio de la tierra seca? ¿De qué lluvia hablas, Noé?, decían entre carcajadas. Pero él continuó, porque cuando Dios habla, el hombre de fe obedece. Aunque el mundo entero se burle, el arca fue tomando forma poco a poco en 3 niveles, compartimentos, una puerta en el costado y una ventana en lo alto. Cada tabla colocada era un acto de fe, cada golpe de martillo, una declaración de confianza en el Dios que había prometido salvarlo. Y mientras la gente seguía en sus fiestas, en sus violencias y sus ídolos, Noé predicaba justicia, les advertía del juicio que vendría, les llamaba al arrepentimiento, pero nadie escuchó. Sus palabras eran viento para aquellos corazones endurecidos. Durante 120 años, el arca creció, y con ella creció la paciencia de Noé y la misericordia de Dios. El cielo aún guardaba silencio, pero el día del cumplimiento se acercaba. La puerta del tiempo se estaba cerrando. En medio de un mundo perdido, Dios estaba preparando el camino de salvación. Noé no solo estaba construyendo un barco, estaba edificando la promesa de una nueva humanidad. Y así, mientras el último clavo se hundía en la madera y el viento soplaba entre los tablones recién colocados, el Creador preparaba las nubes que muy pronto se abrirían sobre la tierra. La fe de un solo hombre estaba a punto de sostener el destino del mundo entero. El llamado del cielo y la lluvia, que nunca cesó el día señalado por Dios, había llegado. El arca, colosal y silenciosa, se alzaba sobre la tierra seca como un monumento a la fe. Durante años, Noé había trabajado sin cesar, confiando en una promesa que nadie más comprendía. Y entonces, la voz de Dios resonó una vez más. «Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación a Noé». Temblando de reverencia, obedeció. Dios le ordenó que llevara consigo a 7 parejas de todo animal limpio, y una pareja de cada animal inmundo, aves, bestias del campo, criaturas grandes y pequeñas. Todos debían resguardarse, porque en 7 días caería sobre la tierra una lluvia que duraría 40 días y 40 noches. Y así comenzó uno de los espectáculos más asombrosos jamás vistos por los hombres. Desde los bosques más lejanos, desde las montañas, desde los valles profundos y las cavernas ocultas, los animales comenzaron a llegar. Nadie los guiaba, pero todos sabían a dónde debían ir. El rugido del león se mezcló con el balido de las ovejas. Las serpientes se enroscaron en silencio mientras las aves revoloteaban sobre el arca en círculos. La creación obedecía al Creador. Los hombres del pueblo observaron asombrados. Muchos reían, otros se burlaban con mayor fuerza, pero dentro de sus corazones algo comenzaba a inquietarse. Aún así, ninguno quiso creer. El pecado los había cegado, y la misericordia de Dios estaba llegando a su fin. Noé ayudó a su esposa, a sus hijos, Sem, Cam y Jafet,
y a sus nueras a subir al arca. Cada paso dentro de aquella embarcación era un acto de fe. El interior estaba lleno de vida en rugidos, silbidos, trinos, respiros. Era como si la esencia del mundo entero se hubiese concentrado en aquel lugar de madera y esperanza. Cuando todos estuvieron dentro, algo extraordinario sucedió. En la puerta del arca se cerró, pero no por manos humanas. Dios mismo la selló. Era el sello del juicio y también el sello de la salvación. Y entonces, el cielo cambió. Una nube negra, inmensa, se alzó en el horizonte. Un trueno rompió el silencio, y por primera vez en la historia, cayó lluvia del cielo. Al principio, solo unas gotas, pero pronto, los torrentes comenzaron a caer con furia. Los ríos se desbordaron, los vientos rugieron, los relámpagos cruzaron los cielos, y el suelo se abrió dejando escapar aguas de las profundidades. El diluvio había comenzado. Desde las colinas, los hombres miraban con pavor mientras el agua subía. Corrieron, gritaron, buscaron refugio, pero era demasiado tarde. Aquella arca, que antes habían ridiculizado, ahora era su única esperanza. Pero la puerta estaba cerrada. El agua cubrió los campos, los bosques, las casas. Los animales que no entraron perecieron, y los hombres, uno a uno, desaparecieron bajo las aguas del juicio. La voz del mundo se apagó, y solo se escuchaba el rugido del agua golpeando el arca. Dentro de ella, Noé y su familia esperaban en silencio. El arca se mecía entre las olas gigantes, azotada por los vientos, pero no se hundía. El mismo Dios que había enviado el diluvio sostenía el barco. Día tras día, noche tras noche, la lluvia no cesaba. 40 días de oscuridad, de truenos y relámpagos, de oraciones y esperanza, hasta que un día, el sonido de las gotas comenzó a disminuir, y el silencio volvió a cubrir la tierra. El agua había destruido todo lo que respiraba, pero el arca seguía flotando, guiada por el Espíritu de Dios sobre las aguas del juicio, como un símbolo de una nueva creación por venir. Así, en medio de la desolación, la fe de Noé se mantuvo firme, y Dios, en su misericordia, preparaba el amanecer de una nueva vida sobre la tierra. El pacto del arco iris a un nuevo comienzo para la humanidad. El silencio reinaba sobre la faz de la tierra. Durante meses, el arca había flotado sobre un mundo sumergido. Ni una sola montaña asomaba entre las aguas. Solo un inmenso mar cubría la creación. Pero dentro del arca, la vida seguía latiendo. Noé y su familia aguardaban con paciencia, confiando en que el Dios que los había salvado sabría también guiarlos al momento del renacer. El tiempo pasó. Y un día, Dios se acordó de Noé. Un viento sopló sobre la tierra, y las aguas comenzaron a retroceder lentamente. Las fuentes del abismo se cerraron, las lluvias cesaron, y el sol volvió a brillar sobre aquel mundo purificado por el juicio divino. El arca, después de largos meses de espera, se posó suavemente sobre las montañas de Ararat. Noé, con el corazón rebosante de esperanza, abrió una ventana, dejó volar un cuervo, pero el ave no regresó. Luego envió una paloma, que tras revolotear entre el agua y el cielo, volvió sin hallar lugar donde posarse. 7 días después, la soltó nuevamente, y esta vez, la paloma regresó con una hoja de olivo en su pico. Era la señal que tanto esperaban. La vida comenzaba a brotar otra vez. Pasaron 7 días más, y cuando Noé envió por tercera vez a la paloma, esta no regresó. El mensaje era claro, la tierra estaba lista. Entonces, después de un año completo dentro del arca, Dios habló una vez más. Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Saca contigo todo ser viviente que está contigo, aves y bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, para que se multipliquen sobre la tierra, y fructifiquen, y se multipliquen. A las puertas del arca se abrieron, y la luz del sol, brillante y cálida, bañó los rostros de Noé y su familia. El aire fresco olía a esperanza, a comienzo, a redención. Los animales salieron uno tras otro en rugidos, trinos, saltos y carreras. Era como si la creación entera respirara nuevamente. Y allí, entre aquella tierra húmeda y silenciosa, Noé construyó un altar al Señor. Tomó de los animales limpios y de las aves puras, y ofreció holocausto sobre el altar. El humo subió hasta el cielo como una fragancia agradable ante Dios. Y Jehová dijo en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Y entonces, el cielo se llenó de colores. Entre las nubes, un arco resplandeciente apareció en el primer arco iris. Los rayos del sol se mezclaban con las gotas que aún quedaban en el aire, formando un puente de luz y promesa. Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Aquel arco iris no era solo una muestra de belleza, era la firma del amor eterno de Dios. Un recordatorio de que, aunque la humanidad pueda caer,
La misericordia de Dios siempre tiene la última palabra. Noé, con lágrimas en los ojos, miró al cielo. Había visto el poder del juicio, pero ahora contemplaba el esplendor de la gracia. Su fe había salvado no solo a su familia, sino el futuro de toda la humanidad. Y así, entre las montañas de Ararat, comenzó una nueva era. El hombre volvió a poblar la tierra, y la historia de la redención siguió avanzando hasta el día en que otro justo, mucho mayor que Noé, vendría al mundo en Jesucristo, el Salvador, quien traería no un arca de madera, sino un refugio eterno para todos los que crean en él.